Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al stand del Congreso de la Nación, a esta que es la primera de una serie de charlas que se van a estar dando aquí en este auditorio a lo largo de la feria. Hoy nos reúne el edificio del Molino. Estamos inaugurando este ciclo de charlas que se llama Edificio del Molino, una experiencia participativa y multidisciplinar. Hoy vamos a hablar con la arquitecta Nazarena Aparicio y con la diseñadora gráfica Verónica Heredia. Ellas son de la comisión administradora del edificio que desde 2018 vienen trabajando en la restauración, en la conservación y en la puesta en valor de este lugar tan icónico. Ellas nos van a hablar sobre la puesta en valor edilicia integral. Así que bueno, para comenzar, si les parece bien, les voy a pedir a Nazarena en este caso, que nos explique cómo fue el proceso de expropiación y de toma de posesión por parte del Congreso de la Nación de este edificio, de la creación de la comisión administradora y cómo vienen trabajando. Gracias, Alejandra. Bueno, buenas tardes a todos. Con Verónica estamos trabajando en el proyecto del edificio del Molino, junto con otros compañeros que están acá presentes, por ejemplo, Mónica Capano. Desde el inicio del proyecto, el edificio del Molino es un monumento nacional, que es la mayor valoración que se le puede dar a un bien patrimonial en nuestro país, es un monumento histórico nacional. Esta declaratoria se da en el año 1997, que es el mismo año en el que cierra la confitería. A partir de ese momento se fue generando un trabajo muy grande de la comunidad, de distintas organizaciones culturales relacionadas a la cultura y del barrio de Valvanera en general, para la puesta en valor de este edificio que estaba cada vez más abandonado. De este modo, en el 2014 se da la aprobación de la ley de expropiación del inmueble y comienza que la aprueban todos los bloques políticos en el Congreso de la Nación, y la ley establece, al margen de la apropiación, la creación de una comisión bicameral que va a ser la comisión que venga a realizar la puesta en valor del inmueble y luego la gestión y la administración de este inmueble. Esta comisión está conformada por la presidenta del Honorable Senado, el presidente de la Honorable Cámara de Diputados y los presidentes de las cámaras de las comisiones, de Cultura y de Educación de las dos cámaras. A su vez, se crea el área ejecutora, de la cual el secretario técnico administrativo es el contador Ricardo Angelucci, que es donde trabajamos nosotros para la puesta en valor de este edificio. En cuanto a la metodología de trabajo, nosotros tenemos un equipo de restauradores que trabajan directamente para la comisión y que van realizando las distintas obras que vamos a ver en un rato. Y después tenemos un equipo de arqueología urbana. Van a poder escuchar a nuestra arqueóloga en este mismo stand la semana próxima. Después hay un equipo que trabaja con el patrimonio intangible, con la investigación histórica de todo este monumento y la relación con la comunidad que tuvo este monumento a lo largo del tiempo. Y el equipo de comunicación, al margen de las cuestiones administrativas, que bueno, son muy importantes, pero un tanto más aburridas para una charla, ¿no? Vamos a avanzar, vamos a hacer un repaso, les proponemos un repaso por todo el edificio, desde el segundo subsuelo hasta la azotea, contándoles el estado inicial, qué trabajos se fueron realizando y cuáles son los usos futuros que ya establece la ley de expropiación para cada espacio. El segundo subsuelo, que podemos ver en esta fotografía en plena obra, siempre fue un espacio destinado a los servicios. Por ejemplo, salas de máquinas, tanques, depósitos y demás. Va a seguir funcionando como un espacio destinado a los servicios. En esta fotografía se puede ver que tuvimos que hacer un recambio de gran parte de la estructura porque la perfilería metálica estaba muy afectada. Nosotros lo que hicimos fue hacer todo un proceso de relevamiento inicial en convenio también con universidades nacionales, por ejemplo con la Universidad Tecnológica Nacional, para el relevamiento integral del inmueble, en este caso de las estructuras en particular. A su vez, la obra fue avanzando en los pisos superiores, con eso lo vamos a ver luego. Acá tenemos una subestación de energía eléctrica, es una obra que fue necesaria
para dotar al edificio de la potencia que requiere para su funcionamiento. Cuando nosotros hablamos de la puesta en valor edilicia integral, tenemos que tener en cuenta de que se dan procesos de restauración, que son los que se ven, los que son tan agradables de ver, pero también hay todo un lado B, que es toda la refuncionalización del inmueble y la puesta en valor de la infraestructura y la actualización tecnológica del edificio, porque esto es muy importante y después, bueno, Mónica en su charla lo va a explayar muchísimo más. Nosotros restauramos para que el edificio pueda ser vivido y utilizado. Entonces, en ese sentido es necesaria sí o sí la actualización tecnológica del inmueble. Acá tenemos la sala de transformadores, la subestación. Básicamente, para no caer en tecnicismos, la energía eléctrica que uno tiene en su casa está en baja tensión, en todos los edificios en general también, pero la potencia que nosotros necesitábamos para el edificio del Molino, por el gran tamaño de este edificio, viene en media tensión, o sea, llega de la calle en media, la cámara transformadora la pasa a baja tensión y de ahí va a los tableros principales. Esa es más o menos la idea. Después tenemos, acá estábamos trasladando los tableros, el tablero principal del edificio del Molino, que es ahora, la estamos finalizando ahora, mide 5,80 metros de largo por 80 centímetros de ancho. Es un tablero enorme, tiene toda una sala para su funcionamiento y es una tecnología realmente muy, muy distinta a la que uno está acostumbrado en una casa o en un edificio de vivienda unifamiliar. Después tenemos, un poco más adelante, ya el primer subsuelo. Bueno, acá lo que les comentaba de la cuestión estructural y toda esta gran obra de restauración que se dio en las estructuras, me parece interesante para que ustedes puedan ver la escala de este trabajador que aparece en la fotografía en relación al espacio en general. El primer subsuelo del edificio del Molino tiene casi 6 metros de altura. No es un subsuelo convencional, es el doble de la altura promedio que tiene cualquier local, ¿no? ¿Por qué? Porque acá estaba originalmente la fábrica de panificación. Estaban los hornos históricos, la maquinaria histórica, toda la fábrica estaba en el primer subsuelo, trabajaba muchísima gente, de un modo en el que ya no se podría trabajar hoy y que no se va a volver a trabajar de esa manera hoy, pero sí es cierto que el uso previsto para este edificio va a ser un uso mixto entre el uso del concesionario para que uno pueda acercarse al lugar y tomar un café ahí entre las máquinas históricas y los hornos originales y del museo de sitio. Acá podemos ver los hornos y algunas de las máquinas. Estos hornos tienen bandejas que rotan, giratorias, de 6 metros de diámetro. Para darnos una idea más o menos del tamaño que estamos hablando, originalmente eran 3 hornos a leña, luego uno se demolió por completo, ahora quedan 2, que en algún momento, no tenemos fecha exacta de cuándo, lo pasaron a que funcione con instalación de gas. Y esta es la situación actual del primer subsuelo. En la última apertura que hicimos, esto fue en diciembre, hicimos una apertura con preinscripción, la gente se pudo anotar por medio de nuestras redes. Fue la primera vez que se pudo acceder a los subsuelos. ¿Por qué fue la primera vez y no lo habilitamos antes? Porque no teníamos aún las garantías que sí tenemos hoy de que está completamente finalizada la consolidación estructural de los subsuelos y que es completamente seguro transitar por el edificio. Bueno, acá está el recorrido de la gente y bueno, la iluminación un poco de la ocasión, ¿no? Y acá tenemos la planta baja. En esta foto podemos ver el estado inicial del día de la toma de posesión, ya un poquito después porque teníamos un tendido eléctrico de obra que el día de la toma de posesión no estaba. Y una foto del estado actual con el avance de obra. Cuando nosotros llegamos al edificio no había instalación eléctrica, tuvimos que cortar las instalaciones que estaban activas de gas y de agua porque las pérdidas eran enormes, había filtraciones de gas que realmente se podían ver de lo grandes que eran. Y el edificio estaba en un estado de abandono total. Casi podríamos decir que corría riesgo de ser demolido, ¿no? El estado edilicio inicial.
Nosotros hicimos todo este primer relevamiento y el conocimiento del edificio que nos llevó un tiempo entre julio aproximadamente y septiembre, porque no teníamos tampoco documentación técnica, no teníamos planos, no teníamos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esta obra la construyó un privado. Entonces, la obra pública, como el Palacio Legislativo del Congreso Nacional, tiene todos sus planos, toda su documentación técnica en el CEDIAP, que es donde está toda la documentación de la obra pública. Pero en este caso no teníamos nada. A partir de unos planos de obras, ex obras sanitarias actual AISA, pudimos llegar a un relevamiento inicial que después lo fuimos ajustando, midiendo local por local, de un edificio de casi 7.000 metros cuadrados. Y en paralelo, la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Nacional de La Plata, en un convenio que hicimos de trabajo, fueron haciendo el relevamiento de la estructura y de las instalaciones para luego generar los proyectos de intervención de estas cuestiones particulares. Acá tenemos el salón de primer piso, también en su estado inicial y restaurado por completo. Acá se hizo la reposición y la restauración de las arañas originales, que son arañas en bronce y caireles. Todo el aguacerí, todo el revestimiento de los muros es en roble de Eslavonia, también está completamente restaurado. Y hay muchísimas piezas en bronce que fueron replicadas a partir de algunas pocas unidades que quedaban en el edificio, pintadas de negro o perdidas en algún rincón, que pudimos replicar. Después tenemos los solados también de Caldén, que no son los originales, pero que son los que ya quedan definitivamente porque es una modificación que se toma como parte del paso del tiempo del edificio. Este es el salón anexo al salón principal, también completamente restaurado. Acá tenemos falsa madera, en otros lugares tenemos falso mármol, que son técnicas pictóricas que simulan ser otra cosa distinta de la que son. Por ejemplo, tenemos falsa madera, que es pintura al óleo, que un artesano la va trabajando con distintas herramientas para generar, en este caso, las vetas del roble de Eslavonia. Y en otros lugares tenemos estucos símil mármol, que es marmolina, polvo de mármol, distintos estucos que van a simular lo que es un mármol de alguna cantera en particular. Acá tenemos el estado inicial del segundo piso. En el segundo piso nosotros lo que hicimos fue consolidar rápidamente los espacios para poder montar los talleres, todo el obrador que requiere una obra de esta importancia. Tenemos el espacio de vestuarios, taller de carpintería, de vitrales, de metales y también nuestra oficina donde trabajamos todos los días en la puesta en valor del edificio. Esta es la restauración de otro departamento. Bueno, me omití algo muy importante. En el primer piso estaban los salones de fiestas y en el segundo, tercero, cuarto y quinto piso teníamos 3 departamentos por piso. Esos departamentos son los que estamos viendo en este momento. Van a tener como uso, que también lo prevé la ley de expropiación, un centro cultural para artistas argentinos y un museo de sitio que cuente tanto la historia del edificio como de su puesta en valor. Acá los chicos están trabajando, los especialistas en maderas, en la puesta en valor de los solados y canalizando todos los pisos de roble de Eslavonia para poder hacer el cableado posterior de instalaciones. Bueno, esta es nuestra oficina. Esta obra ya está finalizada. En el tercer nivel, los departamentos, lamentablemente, habían sido completamente modificados y ya no quedaba ningún testigo del original. Entonces, lo que se hizo en ese caso, que es lo que se suele hacer según la normativa internacional en puesta en valor de edificios de esta categoría, es hacer intervenciones neutras, completamente neutras y que no compitan bajo ningún punto de vista con el edificio, con el original, ¿no? Que pasen lo más desapercibidas posibles para que el edificio sea, para que sea posible utilizar el espacio y nada más. En el cuarto piso tenemos otro departamento, que es uno de los departamentos que mayor
cantidad de componentes originales conserva. Tenemos los conjuntos de vitrales, las carpinterías, los solados. Todo prácticamente en ese departamento es original, menos las cocinas, que fueron modificadas en todas las unidades. Y en ese lugar va a estar también el museo de sitio. Acá tenemos otra imagen también del cuarto piso. Bueno, el estado inicial era de un abandono terrible realmente. El quinto piso, otros departamentos de viviendas, a los que también se va a poder acceder. Y acá ya pasamos rápidamente a la obra de la fachada, la puesta en valor de fachadas. Esta obra se hizo en un convenio con el Ministerio de Obras Públicas y la Ciudad de Buenos Aires. Es una obra realmente compleja. Nosotros, el revestimiento del edificio es de símil piedra y tiene más de 30.000 piezas en vidrio coloreado y horneado aplicadas de forma ornamental en todo su desarrollo. Después tiene muchísimas piezas en bronce en el nivel de planta baja. Y había algún compromiso estructural en algunos de los balcones, que eso también se solucionó. En su momento la comisión ejecutó una obra para poder restaurar la estructura de los balcones del cuarto piso, que tenían su perfilería estructural muy, muy dañada. Bueno, esta obra ya está completa y acá tenemos ya la torre cúpula con las aspas del edificio que actualmente están en funcionamiento y conservamos el motor original de estas aspas. Bueno, la terminación es la misma que en las fachadas, ¿no? Es un símil piedra con ornamentos en dorado, con ornamentos en vidrio y también tenemos todo el desarrollo de mayólicas, que son estas tejuelas que pueden ver tanto en parte de la fachada como en la torre cúpula, que son de, bueno, la mayólica es como una cerámica con otro proceso de horneado básicamente, y son mal llamadas de oro líquido en este caso, porque tienen una pigmentación dorada con un doble horneado, un doble proceso de horneado para tener ese color tan característico. Y ya pasamos a la azotea. La azotea tenía muchísimos locales que se habían generado sobre el nivel de azotea. Se construyeron a lo largo del tiempo y no tenían ningún tipo de valor arquitectónico ni de uso. Entonces, luego de hacer el relevamiento, lo que hicimos fue la demolición selectiva de todos estos locales, la restauración estructural de toda la perfilería de la azotea, que estaba muy dañada por la cantidad de filtración de agua que había naturalmente desde la azotea. Y una vez que estaba finalizada la impermeabilización, la restauración de la estructura, la impermeabilización y las terminaciones, restauramos todos los locales interiores de la azotea, que en estos lugares funcionaba originalmente la casa del... Teníamos un encargado del edificio por el ala de Rivadavia y otro por el ala de Callao. Había dos casas para estos empleados en la azotea. Bueno, este local es el que está sobre Callao, debajo de la torre cúpula. Es muy interesante el desarrollo que tienen estos locales, que son de servicio completamente y que nunca tuvieron otra función. Tienen pisos en pinotea, herrajes en bronce, en sus carpinterías. Tienen un desarrollo ornamental muy fino y siempre fueron locales de servicio, ¿no? Y pasamos a la torre cúpula, que es de lo que venimos a hablar hoy. En este caso estaban trabajando en izar los leones alados, que eso, bueno, ya les va a contar Vero. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, a partir de la reconstrucción de los vitrales de la cúpula, se dio a partir de una convocatoria que fuimos generando en el edificio a través de las redes sociales y de los diferentes eventos que hicimos. Y hubo muchas personas que se acercaron con fotografías y objetos que nos ayudaron a reconstruir, en este caso, los vitrales de la cúpula.
Un día, en una de las aperturas, se acercó una señora y nos acercó un sobre con negativos y algunas fotos que había tomado en algún momento, porque era una aficionada a los vitrales. Y bueno, eso nos sirvió como registro para comenzar la investigación, porque hasta el momento no teníamos ningún dato sobre los vitrales ni tampoco sobre los leones. Sobre los leones alados. Bueno, una vez que tuvimos ese material, lo llevamos a un laboratorio para poder escanear esos negativos en alta resolución y lo mismo que las fotografías. Ahí obtuvimos algunos datos del dibujo y sobre todo de los colores. Bueno, acá, esto es el interior de la cúpula y acá vamos al proceso que les estaba contando. Estas son las fotografías que nos donaron y esos son los pequeños datos que teníamos de los vitrales. A partir de ahí empezamos a redibujarlos y hacer diferentes pruebas de colores y superposición de fotos, hasta que recibimos otra donación de un arquitecto que había hecho una investigación sobre el molino antes de que cierre definitivamente. Y bueno, con esas fotografías logramos reconstruir parte de los vitrales, porque esas fotografías estaban tomadas desde el interior de la cúpula, lo cual nos permitió tener un dibujo mucho más claro y bueno, símil rompecabezas, pudimos reconstruir el gajo de vitral. Bueno, también, o sea, esas fotografías nos permitieron ver que el mismo gajo es el que replicaba en los 8, el mismo dibujo es el que replicaba en los 8 gajos de la cúpula. Bueno, y una vez resuelto el dibujo, se pasó a un equipo de vitralistas que bueno, fueron los que finalmente los llevaron a la práctica y los colocaron. Este es todo el proceso. Y acá es finalmente cómo quedaron los vitrales colocados, y en esta imagen podemos ver el estado inicial de la cúpula, el deterioro absoluto. Sí, es importante destacar que cuando nosotros llegamos, al margen de que no había ningún tipo de registro de los vitrales, como les contaba Verónica, el estado estructural y el estado en el que estaban todos los revestimientos interiores de la cúpula era bastante malo. La escalera que pueden ver es de hormigón premoldeado. El edificio del Molino es uno de los primeros edificios de Latinoamérica que incorpora el hormigón premoldeado. Entonces, lo primero que hicimos fue limpiar el sector, porque estaba completamente comprometido con un montón de plagas de distintos animales, aves, murciélagos y demás. Luego pudimos cerrar, pusimos rápidamente un cerramiento en policarbonato muy provisorio para poder realizar la restauración estructural y de todos los revestimientos interiores. Estamos hablando de una cúpula, bueno, el Congreso de la Nación su cúpula está más o menos en unos 86 metros, acá estamos hablando de 64 metros de altura. Son trabajos en altura muy riesgosos, y los andamios, todo el conjunto de andamios se iba sosteniendo de esta estructura y no tenía un apoyo definitivo en el nivel 0, sino que después apoyaba en la azotea. Entonces, son procesos de restauración muy complejos, porque está comprometido el sistema estructural edilicio y se está trabajando en altura. Entonces,
Una vez que finalizó el proceso de limpieza, que parece una tarea menor, pero que en estos edificios nunca es una tarea menor, porque aparte de tener a gente abocada a la limpieza, tenemos un equipo de arqueólogos que está trabajando para que no se pierda ningún objeto que tenga valor. Pasamos al proceso de consolidación, luego al proceso de restauración y en paralelo la gran investigación para ver cómo eran estos vitrales, que ahora, claro, uno los ve finalizados y parece que estuvieron siempre ahí, pero no quedaba un solo vidrio. Los vitrales, para no dar por hecho nada, son paños que se conforman por distintos vidrios, cortes de vidrio de distintas formas, en colores, que pueden estar horneados, pintados o no. En este caso no están pintados, son vidrios plenos, que se unen entre unos y otros con una traza de plomos, con un perfil tipo perfil H, como un perfil estructural, pero muy chiquitito, en plomo, y llevan soldaduras en estaño. El vitral hoy en día se sigue haciendo de la misma forma que se hacía cuando se creó la técnica en el medioevo. Es la misma técnica, con otras garantías para la seguridad de los trabajadores, pero es la misma técnica. Y los equipos que trabajan en estos soportes son equipos de artesanos que es muy difícil de encontrar gente tan calificada para hacer este tipo de tareas y que se preparan durante muchísimo tiempo en este oficio. Entonces, esta obra en particular fue un desafío desde todo punto de vista, o sea, no solo desde lo edilicio, lo arquitectónico a nivel más macro y lo estructural, sino también, como decía Verónica, desde el trabajo con la comunidad para poder dar con la documentación adecuada, para poder generar estas piezas sin caer en el gran error que hubiese sido hacer cualquier vitral para cerrar la cúpula sin ningún tipo de documento que avale la intervención. Así que bueno, esa sería básicamente la intervención que hicimos en este sector del edificio. No sé cómo estamos con el tiempo. No, ya estamos. ¿Bien? Bueno, no sé si quieren preguntarnos algo relativo a lo que charlamos. Sí. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo quería preguntar, porque no conozco, qué importancia tenía el edificio del Molino, digamos, cuando funcionaba en el pasado, digamos. Es muy buena pregunta y lo vas a ver responder mucho mejor la charla la semana que viene, si querés venir. Pero igualmente te lo podemos contar. El edificio del Molino tiene una gran importancia, primero, esto es algo subjetivo, pero hay bastante documentación que lo avala, por su ubicación relativa frente al Palacio del Congreso de la Nación. Por eso hoy es parte del Congreso de la Nación y es un edificio público del Congreso, o sea, de todo el país. Vio pasar la vida social y política de todo el país durante toda su existencia. Pensá que el edificio del Molino se inaugura el 9 de julio de 1916 para el centenario de la independencia argentina y toda nuestra historia, todos los acontecimientos políticos, sociales, históricos pasaron por ese edificio. Era famoso por, le decían la tercera cámara, era famoso porque los legisladores se reunían previo a las sesiones legislativas en la confitería del Molino y algunos de los mozos ya sabían dónde se sentaba tal o cual legislador, qué plato consumía, cómo le gustaba el café. Y funcionaba realmente como una casa política, como una tercera cámara. Entonces, al margen de la riqueza arquitectónica y de los valores estéticos que puede llegar a tener, me parece que el valor más importante, la valoración más importante de este edificio es la valoración política, cultural y social. Eso creo que es lo más importante. No hay nada. Yo soy del interior y cuando era muy chica me acuerdo que me encantaba porque mi papá me traía a tomar la merienda ahí. Y me acuerdo de las vitrinas de vidrios biselados, de los espejos biselados, las mesitas de mármol redonda y las masas que servían, que eran espectaculares. Todo de plata era así. Las bandejitas, una arriba de otra, vos elegías y te ponían las masas que querías. Sí,
En cuanto al mobiliario, no quedó el mobiliario en el edificio. Sí tenemos, bueno, el equipo que hace toda la investigación del patrimonio intangible, de la historia y demás, y el equipo de arqueología realizó el hallazgo de distintas versiones del menú. Y al margen, no sé si le querés contar, Vero, de la gente que entrevistaron. Contale. Bueno, tenemos todo el equipo que coordina Verónica y en el que trabaja también Mónica, hace entrevistas permanentemente a ex empleados de la confitería. Entonces, a partir de toda esta labor con la comunidad, se pudo recopilar mucha información de cómo era el funcionamiento de la confitería cuando estaba abierta. Y dentro del proceso de concesión que se va a dar prontamente, está previsto que la confitería conserve su espíritu original cuando vuelva a abrir, con el menú original adaptado a nuestra época naturalmente y con todos sus valores estéticos similares en sintonía con lo que fue la confitería del Molino. Bueno, muchas gracias por escucharnos y por acercarse. Gracias. Bueno, muchas gracias a nuestras expositoras. Los invito a seguir toda la información del Molino en sus redes sociales, en Instagram y en Twitter, @delmolinook, y si no en Facebook, Edificio del Molino Todo Junto. Queremos agradecer a la comisión administradora, a las expositoras obviamente, a todo el equipo de Senado TV, a Comunicación Institucional que nos están acompañando aquí y que van a hacer posible que esta charla se pueda también compartir en las redes sociales porque va a estar subida en el canal de Senado TV en YouTube, así que ahí la pueden compartir. Y les reitero que en este ciclo de charlas del Edificio del Molino hay 2 más, una el próximo miércoles 4 de mayo a las 16, que se llama Desde la reflexión hasta la acción patrimonial, método de intervención y relevamiento arqueológico, en donde expondrán la licenciada Sandra Guillermo y el arquitecto Guillermo García, y el viernes 6 de mayo a las 15 horas, Memorias e Imaginarios de la Comisión del Molino, con la licenciada Mónica Capano y el arquitecto Pedro de Leye. Así que, bueno, los esperamos ahí y ahora también los invitamos a quedarse porque viene otra charla de otro tema que está enmarcada en los 40 años de la Guerra de Malvinas, que es a lo que está dedicado este stand. Así que va a estar el profesor Mario Volpe, que es excombatiente e investigador, va a estar hablando sobre la Argentina bicontinental de la Cuenca del Plata al Polo Sur. Muchas gracias.